que ya no se crearan nuevas órdenes religiosas. Y tercero, que es la que a nosotros nos interesa, demostrar que desde un principio los carmelitas habían venerado a la Santísima Virgen y la habían tomado como patrona. Y luego de ahí vendría la devoción a la Virgen del Carmen unida al escapulario. El modo de vida o regla que dio San Alberto, patriarca de Jerusalén, hacia 1209, a ese grupo que vivía en Monte Carmelo, no nombra para nada a la Virgen, ni a Elías ni a la Virgen. Dice simplemente que se establecieron en el Carmelo imitando el ejemplo del varón santo y solitario, el profeta Elías, junto a la llamada fuente de Elías. Emigración a Europa. A partir de 1238, los carmelitas comenzaron a emigrar a Europa ante las constantes incursiones de los sarracenos, pues nunca más volvió a caer Jerusalén en manos de los cristianos, y los sarracenos se iban estableciendo cada vez con mayor seguridad en esas tierras. Todavía en 1281, que es la caída de Acre, lugar de desembarco que habían conservado hasta entonces los cristianos, vivían los carmelitas en un lugar que más tarde llevó el nombre en árabe de Wadi Ain Esia. La devoción a la Virgen. La primera noticia fidedigna sobre la devoción de los carmelitas a Nuestra Señora aparece en la Filippi Descriptio, documento del siglo XIII, tal vez compuesto hacia 1228 o 30. Dice a la letra: detrás de la abadía de Santa Margarita, en una ladera de la misma montaña, hay un lugar muy bello y deleitoso, donde viven los eremitas latinos llamados hermanos carmelitas. Ahí se encuentra una pequeña iglesia de la Virgen. En toda esa zona hay abundancia de buenas aguas que salen de la misma roca de la montaña. Desde la abadía de los griegos hasta los eremitas latinos, la distancia es de 1,5 leguas. Hemos de añadir que a esa primera información que hace alusión a los carmelitas y a la Virgen, hay muchas más, sobre todo en el siglo XIV, y que son, si se quiere, mucho más específicas. Concluimos diciendo que el primer cuarto del siglo XIII los carmelitas ya habían construido una capilla dedicada a la Virgen, y que luego los autores del siglo XIV nombran como un lugar en ruinas donde habitaron los eremitas, pues ya habían sido expulsados unos y otros muertos por los sarracenos en el Monte Carmelo. Recuerden que se perdió finalmente Tierra Santa hacia fines del siglo que es XIV, fines del siglo XIV. Fiestas marianas de los carmelitas. Hacia 1312, en el capítulo de Londres, prescribió celebrar las fiestas marianas de la Purificación y Anunciación. La misa sabatina se celebraría también en las grandes solemnidades de la Virgen, y se debía decir el Gloria, incluso, fíjense, en Adviento y Cuaresma. En las constituciones de 1324 traen otras novedades respecto al culto de la Virgen. Todas las mañanas temprano tendrán misa cantada de la Virgen. Todos los días terminarán las horas canónicas con el rezo de la Salve Regina. Durante las 3 primeras semanas de Adviento, una celebración semanal que comenzaba con un texto que dice Domina, Señora, usando el oficio propio de la Anunciación. Las constituciones de 1339, corregidas y ordenadas por el general Juan Ballester, añadían que habían de celebrar 3 octavas de la Purificación, Anunciación y Concepción. La devoción de los carmelitas a la Virgen ya va, diríamos, conformándose mejor. Todavía no llega la celebración
de la Virgen del Carmen ni del escapulario. Esta comenzó seguramente hacia fines del siglo XIV en Inglaterra y más tarde, principios del siglo XV, Bélgica y en otros países. La conmemoración solemne. La conmemoración solemne de la Virgen del Carmen fue instituida para dar gracias a la patrona por los beneficios concedidos a la orden. La fiesta, como dije, nació en Inglaterra a fines del XIV. Probablemente tras la victoria de los carmelitas en la Universidad de Cambridge, en una controversia acerca del título mariano de la orden. Victoria que daba fin a una batalla combatida incluso fuera de Inglaterra. Recuerden que las órdenes mendicantes pelearon por la Edad Media por advocaciones, etcétera, etcétera. En este caso era contra los dominicos, que decían que no teníamos por patrona desde los principios a la Virgen. La conmemoración solemne. Dicen los autores que gracias al Papa Benedicto VIII, el 5 de mayo de 1298, cambió las palabras del antiguo concilio, que decían nota vacilacionis, que teníamos los agustinos y los carmelitas, que no nos aceptaban del todo. Ya estaban aceptados dominicos y franciscanos, pero no nosotros. El Papa cambió este texto por otro, que dice lo siguiente: deseamos que permanezcan en la sólida situación actual, porque estaban a punto de borrarlos del mapa. La Virgen del Escapulario. A partir del siglo XV comenzó a difundirse la devoción carmelita la consideración de la Virgen en relación con el escapulario. Emerge así un nuevo modo de relacionarse con María que escoge una consideración dominante, la Virgen del Escapulario. La relación no elimina, sino más bien se presenta como una síntesis de las referencias anteriores. Antes los carmelitas trataban a la Virgen como patrona y madre, María hermana, María Virgen pura y presencia mística de María en unión con Dios. La conmemoración solemne y fiesta principal de la orden comenzó en Inglaterra, como dije, a fines del XIV y pronto se extendió. Más tarde, ya en el siglo XV, se tiene noticia que en Ferrara, en Italia, y hasta principios del siguiente en toda la orden, se va a celebrar primero el día 17 de julio y luego ya se establece el 16 de julio. Devoción de la Virgen a la Virgen en la Nueva España. Los carmelitas llegaron a la Nueva España hasta 1585. Los jesuitas habían llegado en 1572, cuando ya estaba prácticamente repartido